Estuvimos considerando la posesión de algunas ciudades y fortalezas de parte de los cruzados que tenían a Simón de Montfort como el nuevo príncipe o rey de la zona impuesto por el papado romano. Y ahora vamos a considerar la historia de Minerva, que podremos ver directamente filmada en el lugar. Cada año volvía el Papa Inocencio III a convocar las cruzadas del norte contra los despectivos cátaros, que atraían más y más gente ansiosa de hacerse de tierras y propiedades y obtener las indulgencias con sus consiguientes perdones de crímenes. Luego de cumplidos los 40 días volvían con sus trofeos o se quedaban como señores de las tierras que conquistaban. Esto último pasaba especialmente con nobles de menor rango que por no ser hermanos mayores quedaban sin gran herencia. El Papa obraba como el verdadero señor de Europa, confiscando las propiedades de quienes rechazaban su aserto de ser el vicario del Hijo de Dios y repartiendo las tierras a quienes reconociesen su supremacía. Así se cumplían las palabras del profeta Daniel, quien por boca de Dios, refiriéndose al poder papal, dijo: colmará de honores a quienes lo reconozcan, dándoles dominios sobre muchos y les repartirá la tierra como recompensa. Está en Daniel 11, versículo 39. Los cruzados, comandados por Simón de Montfort, el nuevo señor del Languedoc, destruían viñas, quemaban plantaciones, empobrecían las regiones de sus antiguos señores, quienes ahora peleaban como príncipes sin títulos, ni tierras, ni propiedades. En el verano de 1210, atrajo la atención de estos señores la ciudad de Minerva, otra notable fortaleza que está frente al río Lacés o sobre ese río, formando un gran cañón. La montaña rocosa sobre la cual el castillo se construyó llevaba los efectos de siglos de lluvia. Las montañas de alrededor son más altas que Minerva, como en Cabaret o Las Tours. Pero el castillo está lleno de casas y edificios de piedra, lo que no permite ver qué es lo que hace la gente adentro. Se invita a los turistas a entrar en la ciudad y tomar vino en una cantina. Qué burdo testimonio queda de un lugar consagrado por tanta gente noble y pura que prefería ayunar antes que ceder a apetitos pervertidos. Guillermo era el señor de Minerva y profesaba abiertamente creer la fe de los amigos de Dios. A diferencia de Cabaret, se tiene acceso a esa fortaleza aún habitada por un alto puente medieval o desde una de las montañas que la une con el castillo por un estrecho desfiladero. Este segundo acceso estaba bloqueado en la época de la cruzada por una muralla maciza y sin ventana.
A ese lugar recurrieron muchos predicadores amigos de Dios en busca de refugio, ya que parecía dar garantía de protección contra la infame crueldad que tronaba de Roma y que se encarnaba en Simón de Montfort y los obispos del lugar. El 15 de junio de 1210 llegaron las fuerzas de Simón de Montfort, que se dividieron en un triángulo para tratar de romper más fácilmente las defensas de la ciudad. El campamento de los cruzados parecía una villa miseria, con gente escarbando por doquiera para ver si conseguía madera y paja para protegerse del sol. Debían apurarse para tomar la ciudad antes que el calor del verano hiciera estragos entre ellos. Para ese entonces ya habían desarrollado los franceses una ingeniería de máquinas de destrucción más fuerte que podía arrojar grandes piedras a distancias mayores. La principal terminó llamándosela Malvoisine, mala vecina. Con ella fueron martillando una escalera amurallada que conducía al lecho del río y en donde otra muralla protegía los pozos de agua de la ciudad, de los arqueros que podían enviar una lluvia de flechas sobre todo el que descendiese a buscar agua. Si los que estaban dentro del castillo perdían acceso a esos pozos de agua, toda esperanza de soportar el sitio estaba perdida. Los asediados en el castillo debían intentar, por consiguiente, destruir de alguna manera ese trebuchet llamado Malvoisine. Cierta noche, al ir terminando el mes de junio, unos pocos hombres del castillo se escurrieron a hurtadillas por el desfiladero del cañón producido por el río. Luego se treparon por el otro lado del cañón. Tomaron por sorpresa unos pocos que cuidaban el trebuchet y le prendieron fuego. Pero uno de los que sorprendieron alcanzó a gritar antes de morir, alarmando al resto de la cruzada. La Malvoisine fue salvada. Los narradores no cuentan si los que atacaron por sorpresa lograron volver al fuerte. Guillermo de Minerva supo entonces que debía tramitar la rendición o morir de sed con toda la ciudad. Después de un regateo considerable, ofreció a Simón de Montfort todas sus tierras y castillos a cambio de un pequeño feudo en un valle. También aceptó Simón no matar a los habitantes de la ciudad, algo digno de ponderar entre los caballeros del siglo XIII. Pero el legado papal, Arnaldo Amaury, el mismo que había dicho que matasen a todos los 20.000 habitantes de Béziers sin importar la profesión de fe, dejando a Dios hacer la diferencia después, llegó justo al lugar en la víspera de la capitulación como para intervenir con sus condiciones. Exigió que todos los habitantes de la ciudad jurasen lealtad a la Iglesia Católica y abjurasen de toda otra fe. Algunos hombres del norte se enfervorizaron entonces y pensaron que no correspondía que hubiesen venido de tan lejos para ver tanta compasión. Pero Arnaldo les respondió: no se preocupen, creo que muy pocos de ellos van a convertirse. Guillermo de Minerva consideró con su pueblo las condiciones de la Iglesia Católica para la rendición. Los únicos inmunes aún en tales circunstancias a un acuerdo tal eran los 140 predicadores a quienes sus enemigos llamaban perfectos herejes y que vivían en casas separadas para hombres y mujeres. No eran suicidas ni buscaban la muerte, pero la vida en este mundo les interesaba únicamente en función de su predicación, como una oportunidad más para compartir el Evangelio y salvar más almas. Solo 3 mujeres predicadoras abjuraron, siendo miradas con compasión por sus hermanas en el ministerio, que prefirieron la muerte antes que negar al Señor que había muerto por ellas. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, dijo el Señor. Y el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará. Mateo 16, 25. Los 140 predicadores, amigos de Dios, fueron conducidos hacia abajo por la escalera de piedras, casi del todo destruida, hasta el fondo del cañón del río. Los ataron a una hoguera y les prendieron fuego. Una inscripción en la Iglesia Católica del Fuerte dice, sin embargo, que fueron quemados a la puerta del templo. Uno de ellos replicó a un sacerdote que lo instaba a abjurar: ni la muerte, ni la vida puede arrancarnos de la fe a la cual estamos unidos. Miren el siguiente castillo, el castillo de Termes. Miren las montañas, los bosques. A este lugar tan apartado, así como en los otros casos en la Edad Media, venían muchos buscando adorar a Dios conforme a su conciencia, buscando protección de una iglesia apóstata que reinaba en Roma y que quería imponer la autoridad de un impostor, el pontificado romano, el Papa de Roma, contra lo que la palabra de Dios había dicho. Pero acá vinieron los cruzados católicos para destruir a estos herejes y no permitirles vivir ni siquiera en estos lugares apartados. El siguiente movimiento de Simón de Montfort fue tomar Termes. Este era otro lugar considerado imposible casi de tomar, inexpugnable. El asedio duró entre 7 y 9 meses, pero los últimos 4 meses, el sacerdote católico de París, llamado Williams, en esos últimos 4 meses condujo un ataque infernal para tomar la ciudad. El verano caluroso, seco, acabó con las reservas de aguas que había en el interior del castillo, dejando solo 2 o 3 más meses de vino, lo cual no sería suficiente para poder sobrevivir. Sin embargo, los cruzados tampoco estaban en una buena condición. Habían sido decimados por el conde de Cabaret, quien cayó sobre la retaguardia y destruyó parte de la maquinaria usada para asaltar las ciudades amuralladas. Estaban también desmoralizados al punto de volver, porque los refuerzos de Alemania no estaban llegando. Con esa sequía y ese calor tan grande y la falta de agua, muchos desfallecían, pero de repente vino una lluvia muy fuerte y lograron juntar bastante agua, pero no se cuidaron de limpiar bien los recipientes. Las mujeres hicieron pan, cocinaron otras cosas y contrajeron disentería de tal manera que no podrían mantenerse allí en las mejores condiciones. En esas circunstancias intentaron un escape. Algunos creen que podría haber sido a través de algún túnel, otros creen que fue por una escalera en un pasadizo que se encontró hoy y que está muy escondido. Pero el señor de este castillo, protegido por aragoneses y también por catalanes, quiso volver al castillo para recuperar algunas otras cosas.
Los que lograron huir, lo único que llevaron fue lo opuesto, más dinero. Pero el señor del castillo, el conde, volvió y allí lo apresaron. Y estuvo 3 años metido en un calabozo en Carcassona, en donde el señor de esa ciudad era ya Simón de Montfort. Los cruzados mataron también a los catalanes y a los mercenarios de Aragón que habían venido a apoyar la resistencia. Y ellos permanecieron allí esperando al conde del castillo hasta que fueron tomados. ¿Habrá olvidado ese conde las palabras de Jesús a los cristianos de Jerusalén? Que cuando viesen a Jerusalén rodeada de ejércitos y pudiesen escapar, no volviesen a buscar nada, sino que aprovechasen para huir. Ahora consideremos algunas capitulaciones y la situación de Tolosa, la ciudad principal. La caída de Termes, más una sucesión de ahorcamientos y quemas en la hoguera, condujeron a otras capitulaciones, inclusive en Cabaret. La piedad violenta del catolicismo romano que se había apoderado de los principales castillos del Languedoc parecía imposible de frenar. Por lo cual muchos amigos de Dios estaban viendo que era mejor buscar refugio entre las montañas y los bosques solitarios que en los castillos. Aún así, la prueba les llegaría con el tiempo por los tribunales de la Inquisición que Roma comenzaba a establecer, en un esfuerzo de extirpar todo vestigio de amistad personal con Dios. Todo indicaba que el turno le llegaba ahora a la ciudad de Tolosa, una ciudad cercana a Carcassona y que competía con Roma en cantidad de habitantes. Se contaba entre las 3 ciudades más grandes de Europa para ese entonces. Arnaldo Amauri, el prelado papal que se hizo famoso por su orden de exterminar tanto a católicos como protestantes en el asedio a Béziers, donde había también valdenses, volvió a excomulgar al conde de Tolosa en septiembre de 1209 por no haber quitado de sus puestos administrativos a los judíos ni expulsado de sus territorios a los aborrecibles cátaros. También puso la ciudad en entredicho. Eso significaba que no habría servicios religiosos, ni bautismos, ni extrema unción, ni entierros católicos en su ciudad. El obispo Fulk, ahora de Tolosa, emprendió una predicación de amenazas con los fuegos del infierno que envenenaban el ambiente. Amenazas en realidad más dignas del Corán que de la Biblia. Atacó a los judíos y a los cátaros acusándolos de usureros porque no condenaban el capitalismo de la ciudad y daban libertad a cualquiera para hacer negocios y volverse ricos. Todos sabían que el mismo obispo se volvió extremadamente rico y que tanto él como otros sacerdotes codiciaban el dinero y las propiedades tanto de los judíos como de los cátaros. Debemos tener en cuenta que la Iglesia Católica consideraba al dinero como pecaminoso, así como veía en la mujer un símbolo de corrupción. Todo esto mientras requería rapazmente la recolección de impuestos de los que una gran suma iba para la Iglesia. Simón de Montfort exigió incluso un impuesto extra en todo el Languedoc para el Papa. Ni qué hablar de los abusos que cometían contra los símbolos de corrupción moral, según la interpretación eclesiástica papal, en cuanto a las mujeres.
siendo que su prédica no podía lograr muchos adeptos. El obispo Fulk organizó una milicia religiosa paramilitar llamada Hermandad Blanca, que vestía una gran cruz blanca sobre ropas negras y que marchaban a la luz de las antorchas en procesión por las calles de Tolosa para atacar las casas de los judíos y cátaros prominentes. Los otros respondieron formando una hermandad negra cuya tarea era confrontar a la hermandad blanca para que no atacasen a nadie. Ambas hermandades terminaron por aterrorizar a la gente de Tolosa, algo que satisfacía los propósitos del obispo Fulk. Eso facilitaba su prédica sobre la necesidad de deshacerse de los que, según su interpretación, no permitían la paz en la ciudad. 3 veces fue excomulgado Raymond de Tolosa. Al mismo tiempo, el obispo Fulk le exigía salir fuera de las murallas de la ciudad para que los sacerdotes pudieran librarse del olor pestilencial de un excomulgado y vestirse con el olor santificado del sacerdocio. Lo amenazaba constantemente en público, también con otro entredicho a su ciudad. Buenos días. Estamos en labor y está fresco esta mañana. En este lugar quemaron más de 400 líderes religiosos de una vez en plena Edad Media. Y también colgaron a 80 caballeros, violando las leyes de la época. A menudo hablamos de la yihad o guerra santa de los musulmanes que fueron estimulados o empujados por su profeta Mahoma. Pero el concepto de la guerra santa también infectó el papado, que llamó cruzadas de exterminio a gente pacífica que vivía en paz y en libertad. Esa guerra santa se acercó a Tolosa cuando Simón de Montfort decidió invadir Labor. Y en abril de 1211, el obispo Pedro de Namur se unió a su hermano William, quien, a pesar de ser arzobispo de París, era experto en el uso de la maquinaria de ataque de las ciudades medievales amuralladas. Domingo de Guzmán, amigo de Simón de Montfort y fundador de la Orden de los Dominicanos, así como el primer inquisidor, estuvo presente en el asedio de la ciudad. Labor estaba protegido por el río Agut y la cima de esa pequeña montaña en el otro extremo. Cientos de los hermanos blancos tomaron su lugar sobre la colina opuesta a la ciudad, cantando himnos bajo la dirección del obispo Fulk. Los cantos hacían recordar a los habitantes de la ciudad lo que les había pasado a las 20,000 personas que vivían en Béziers. El asedio duró más de lo esperado porque las tropas de Simón de Montfort habían sido reducidas por un inesperado ataque del Raymond de Foix y había caído sorpresivamente sobre la retaguardia de los cruzados y también destruido a muchos alemanes que venían a reforzar esa cruzada.
Cuando Simón llegó para ayudar a los alemanes, Raymond de Foix había huido y lo que él no había completado estaba siendo terminado por el pueblo de las aldeas con cuchillos y palos. El 3 de mayo de 1211, el padre William fue capaz de abrir una brecha en las murallas de Lavaux y la ciudad fue tomada. 80 caballeros de Lavaux fueron colgados, ahorcados, violando las normas de la caballería aún para aquella época medieval. El intendente o alcalde de la ciudad suele de tanto en tanto hacer una ceremonia de ese momento, de esa oportunidad en la que Geralda y esos nobles murieron. En esa oportunidad también nosotros encontramos que 400 líderes religiosos fueron quemados de una vez. El hermano de Geralda fue ahorcado delante de ella. ¿Quién era Geralda? Geralda era una mujer noble muy conocida en todo el Languedoc por su sacrificio en favor de los pobres, de los huérfanos. Y a ella la entregaron a los soldados para que abusaran sexualmente de ella y finalmente la pusieron en un aljibe y la taparon a piedras. Ese lugar está en algún punto cerca de aquí. No sabemos el lugar exacto, pero pronto ese lugar será encontrado por los ángeles de Dios en la segunda venida de Cristo. Y sus huesos se descubrirán y serán revestidos de inmortalidad, así como de tantos otros que dieron su vida, pero que decidieron no negar a su Señor, recordando las palabras de Jesús: el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los únicos restos de la histórica Lavaux hoy son una antigua torre que se encuentra a la entrada de la fortaleza y un monumento en la plaza delante del río, que es este que nosotros estamos viendo aquí. Todos los que sacrificaron sus vidas para no negar a su Señor, ante los atropellos inhumanos imposibles de imaginarse que venían de Roma, todos ellos recibirán pronto la recompensa eterna, como se lo puede leer en Apocalipsis 7, los versículos 14 al 5, donde Juan los vio vestidos de ropas blancas. No se quejaban en el cielo, sino que alababan a Dios. E indudablemente, lo que les tocó padecer aquí le resultará poco comparado con el eterno peso de gloria del que disfrutarán por los siglos de la eternidad. Veamos ahora la pureza sexual en contextos de inmoralidad. Debe dejarse en claro que los amigos de Dios requerían pureza sexual. Condenaban la inmoralidad como el adulterio y la fornicación en una época relajada, en donde la corrupción del sacerdocio católico, aún papal, estaba generalizado. El clero romano vendía para esa época indulgencias. Los obispos vendían los óleos santos y las reliquias y hasta se jugaban las penitencias a los dados.
Otros abrían tabernas utilizando el alzacuello como muestra del establecimiento. Las monjas organizaban fiestas y erraban de noche por las calles. Las órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, tomaban amantes, etc. Esta era la hora más oscura del papado, cuando los pontífices se sucedían unos a otros con pasmosa frecuencia, y cuando papas y obispos habían llegado a ser señores feudales en cada intriga que se armaba, reinando la corrupción en los oficios más altos de la Iglesia. Eso lo sabía el clero romano, por lo que detectaban la presunta herejía cátaro en su negativa a dejarse corromper. Cierta vez, cerca de Reims, un clérigo llamado Gervasio del Tilbury, que cabalgaba con el arzobispo y algunos señores prelados, encontró una joven bonita que trabajaba sola en una viña. El clérigo se dirigió a la joven y la saludó preguntándole cortésmente de dónde venía, quiénes eran sus padres y qué estaba haciendo ella sola allí. Luego de contemplar su belleza por un rato, le habló galantemente de los placeres de hacerse el amor. Ella se dio vuelta y le dijo que iba a permanecer siempre como una virgen. Ante la insistencia del clérigo, la joven insistió en que su cuerpo no debía corromperse. Gervasio trató sin éxito de hacerla cambiar de parecer, lo que atrajo la atención del arzobispo que cabalgaba alrededor y que se escandalizó, no por la conducta inmoral del clérigo, sino por la fe de la joven. Ordenó arrestarla y la llevó a Reims para interrogarla. La joven rehusó retractarse y por consiguiente fue quemada en la hoguera. San Bernardo dijo de los calumniados cátaros, cuando se dirigió en 1147 al sur de Francia para tratar de convertir a los albigenses al catolicismo romano, que sus costumbres son irreprochables. No hacen mal a nadie, ni comen su pan como perezosos, y profesan que el hombre debe vivir únicamente del trabajo. Si ustedes les preguntan por su fe, ella es totalmente cristiana. Si escuchan sus conversaciones, no hay nada que sea más inocente, y sus actos están en armonía con sus palabras. Y vamos a considerar en la siguiente parte de esta historia el veganismo de los así llamados cátaros o amigos de Dios.